Bien chicos, con todos ustedes, muy buenas tardes de vuelta. Te saluda Recording in Aníbal García. progress. Hoy día vamos a ver, antes de comenzar a resolver las preguntas, vamos a hacer un pequeño repaso teórico. Vamos a partir de hacer la comparación entre lo que es la abundancia frente a la escasez. Al hablar de la abundancia, estamos hablando de una situación en la cual el recurso existente supera la necesidad. Entonces, si el recurso que existe supera la necesidad, no existe ningún problema, porque estamos hablando de que sobra, ¿no? Cuando algo es abundante, usted puede coger todo lo que requiere y listo, igual va a seguir sobrando. Por ejemplo, el aire es abundante, y si el aire es abundante, entonces usted puede coger todo lo que usted requiera, no hay problema. Ojo, diferencie usted abundante de ilimitado, no es lo mismo. Lo ilimitado es aquello que no tiene fin, ¿verdad? Yo no estoy hablando de recursos ilimitados, yo estoy hablando de que es abundante, ¿no? Lo que es abundante en algún momento se puede volver escaso, pero lo que es ilimitado no. Lo que es ilimitado no se puede volver escaso, porque es obviamente ilimitado. Entiendo, profesor. Ahora, ¿qué cosa es la escasez? La escasez es una situación en la cual la necesidad supera el recurso. Entonces, si se necesita más de lo que existe, es ahí donde está el problema. Es ahí donde la economía surge. La economía surge debido a ese contexto de la escasez. Como la necesidad supera al recurso, entonces no se puede satisfacer todas las necesidades, ¿no es cierto? Porque se necesita más de lo que hay. Entonces ahí radica el problema, no en la abundancia. Cuando hay abundancia, la economía no existe. La economía nace, la economía surge bajo un contexto de escasez. Ese es nuestro punto de partida. Entonces acá ponemos la escasez. Ese es el punto de partida de la economía. Recuerda que cuando se habla de escasez, se habla de una situación en la cual la necesidad supera al recurso existente. Entonces ponemos por acá, cuando se habla de una escasez, hablamos que la necesidad supera al recurso existente. La necesidad es mayor que el recurso. Ahí está. Profesor, entonces, si el recurso es escaso, significa que no se puede satisfacer todas las necesidades. ¿Qué hay que hacer entonces? Lo que tenemos que hacer es darle el mejor uso al recurso escaso. Tenemos que aprender a usarlo. Es ahí donde la economía entra a tallar. La economía te va a enseñar a darle ese mejor uso al recurso escaso. Es decir, vamos a enfrentarnos a la elección. Se va a tener que elegir. Profesor, ¿y si ese recurso es escaso y nosotros tenemos que elegir? ¿Esa elección lo hacemos de manera emocional o lo hacemos en base a nuestra razón? Lo vamos a hacer en base a nuestra razón. ¿Ya? Esa elección lo hacemos en base a nuestra razón. Pero inevitablemente, cuando nosotros hacemos esa elección, significa que tenemos que dejar de hacer algo. Eso que dejamos de hacer se conoce con el nombre de costo de oportunidad. Entonces por acá ponemos, ¿qué es el costo de oportunidad? El costo de oportunidad viene a ser el sacrificio de la segunda opción. Entonces por acá se pone el sacrificio de la segunda opción. A eso se llama el costo de oportunidad. O sea, no es todo lo que uno deja de hacer, no.
Es solo la segunda opción que uno sacrifica. Ese es el costo de oportunidad. Ahora, está claro que cuando nosotros elegimos, el valor de la elección que nosotros hemos tenido tiene que superar al valor del costo de oportunidad. Eso es, creo que queda claro, ¿verdad? La elección que nosotros hagamos siempre tiene que valer más de lo que dejamos de hacer. Por ejemplo, ¿no? Si tengo dos posibilidades, si A vale 100 y B vale 1000, ¿qué pasaría si la persona dice, voy a elegir A? Entonces, ¿cuál sería la segunda opción que ha sacrificado? B, ¿verdad? Entonces, acá tendría su costo de oportunidad. ¿Y qué estaría pasando? Estaría pasando que este costo de oportunidad supera a su elección, y eso no está bien. Cuando tu costo de oportunidad supera tu elección, significa que no lo debes hacer. No debes hacer esto, porque es imposible que lo hagas. Esto es una mala decisión, ¿verdad? Es como si me dijeran, ¿no? A ver, profesor Aníbal, dicte un seminario el día domingo. Entonces, que sea A el seminario y que sea B pasarla con mi familia el domingo. Entonces me dicen, dicte un seminario el domingo. Yo le diré, no puedo ir porque mi costo de oportunidad es más alto. ¿Cuál sería mi costo de oportunidad si yo elijo ir al seminario? Pasarla con mi familia. Y yo creo que el domingo es necesario pasarla con la familia. Entonces, lo que yo le estaría diciendo es que no voy a ir al seminario porque pasarla con mi familia vale más. ¿Te diste cuenta cómo podemos manejar ese costo de oportunidad? Ahorita mismo, le pregunto a usted, ¿cuál es su costo de oportunidad de estar escuchando clases de economía? Ahorita, en este momento, su costo de oportunidad de estar escuchando la clase de economía es lo que usted ha dejado de hacer. ¿Qué ha dejado de hacer? Profesor, en este momento de repente usted ha podido estar descansando, usted ha podido estar durmiendo, pero está en la clase. Entonces, ¿cuál es su costo de oportunidad? Dejar de estar durmiendo. Simple, ¿verdad? Simple. A ver, está en la universidad, ya está en San Marcos usted, y usted dice, tengo mi examen parcial, pero también en ese mismo momento tengo que jugar fulbito con mis amigos, ¿no? Examen parcial y jugar fulbito con los amigos. ¿Qué es lo que piensa que debería elegir? Obviamente usted tendría que elegir dar su examen parcial, ¿verdad? Porque es lo que vale más, es más importante para usted. Si usted da su examen parcial, ¿cuál sería el costo de oportunidad? Su costo de oportunidad sería dejar de jugar fulbito con los amigos. Entonces, ¿se da cuenta usted que es inevitable que siempre que nosotros estemos frente a la elección, siempre vamos a tener un costo de oportunidad? Y eso es siempre. Usted, a lo largo de toda su vida, usted ha elegido, y siempre que ha elegido, ha tenido un costo de oportunidad. Vayamos a la pregunta número 3 de tu libro. Pero antes de resolver la pregunta número 3, tienen que hacerle la corrección a la clave D y la clave E. En la clave D y en la clave E aparece costo económico. En vez de decir costo económico, debe decir costo de oportunidad. ¿Está bien? En la pregunta número 3 de su libro, en la clave D y la E dice costo económico. En vez de que aparezca costo económico, debe aparecer costo de oportunidad. ¿Está bien? Bien. Esa pregunta menciona que una persona ha recibido una casa como herencia familiar y que esta persona puede alquilar la casa, puede alquilarla, puede venderla o también puede habitarla. ¿Verdad? 3 posibilidades. ¿Qué es lo que decide hacer la persona?
La persona dice, voy a habitarla. Entonces, si la persona va a habitarla, significa que para esta persona habitarla es lo que más vale. Entonces, el habitarla será su elección. La pregunta es ahora, ¿cuál sería su costo de oportunidad? Es decir, ¿cuál sería la segunda opción que dejó de lado? Eso te está preguntando. Claro está que tú no podrías decir que mi costo de oportunidad es dejar de alquilarla y a la vez venderla. Eso no podría ser la respuesta, ¿verdad? Porque solo es la segunda opción que sacrifica. Entonces, ¿qué respondería? Bueno, tendría que evaluar, ¿no? Profesor, si el dinero que obtuviera producto de vender la casa superara al dinero que pudiera obtener de los alquileres de esa vivienda a lo largo de toda su vida, entonces la segunda opción sería venderla y la tercera opción sería alquilarla. Por lo tanto, mi costo de oportunidad sería dejar de venderla. ¿Te das cuenta? Pero ¿qué pasaría si el dinero que voy a obtener producto del alquiler de esa vivienda superara al dinero que obtendría producto de venderla? Entonces eso haría que la segunda opción sea alquilarla y la tercera opción sea venderlo. Si es que llego a ese resultado, mi costo de oportunidad sería dejar de alquilarlo, ¿verdad? Pero tienes que hacer ese análisis. Ahora, si usted lee la alternativa D y la alternativa E, ¿qué marcaría? Léala bien, léala con calma. Vamos, sale 30 segundos. La E. La E, excelente. Esa es la respuesta, chicos. Te felicito. ¿Ah? La correcta es la alternativa Ecuador. Muy bien. Ahora, vamos a la división de la economía. La economía positiva frente a la economía normativa. Voy a soltar una proposición y usted mentalmente va a responder si está eso dentro del campo de la economía positiva o normativa. El BCR decide poner la tasa de referencia en 4.50. El BCR decide poner la tasa de referencia en 4.50. Esa proposición estaría dentro del campo de la economía positiva o normativa. Vamos a ver. Normativa, positiva. Hay de los dos, ¿verdad? Siempre a veces se genera esa duda, ¿no? Esa dudita. Pero vamos a buscar que esa duda no exista. ¿Está bien? A ver. Si pongo el campo de la economía positiva, en el campo de la economía positiva, lo que voy a encontrar van a ser hechos que son reales. Y como encuentro hechos que son reales, entonces voy a decir lo que es. Eso se representa de esa manera, las cosas tal y como son, ¿verdad? Por ejemplo, acá, bueno, no es por ejemplo, ¿no? Sino que esta economía positiva se va a dividir. Se va a dividir en una economía descriptiva y una teoría económica. En la economía descriptiva, lo que va a ocurrir es la observación y descripción, para que de esa manera obtengamos datos. Entonces, la función de la economía descriptiva es la obtención de datos. Por eso se observa y se describe, ¿verdad? Pero yo no puedo obtener un dato, pues. No puede ser un dato, porque con un dato, ¿cómo voy a hacer teoría? Es imposible. O sea, si yo tengo solo un dato estadístico, pucha, con ese dato yo no puedo hacer la construcción de una teoría, de un modelo, de una ley. No puedo.
Las ciencias sociales, ahí está la economía, estudia procesos. ¿Qué son los procesos? Proceso es algo que tiene un inicio, un final y se repite periodo tras periodo. Entonces, si yo en el campo de la economía encuentro procesos, significa que he encontrado algo que tiene un inicio, un final y que se repite periodo tras periodo. Eso me permite obtener patrones. Y si tengo un patrón de comportamiento, es ahí donde yo puedo desarrollar una teoría, un modelo o una ley. ¿Te das cuenta? Entonces, eso te va a permitir aclarar muchas cosas. Porque yo he escuchado muchas veces a chicos decir, profesor, lo que está haciendo ahí cuando dice el BCR decide poner la tasa de referencia en 4.5 es una descripción. Entonces, eso tiene que estar en economía descriptiva porque usted lo está describiendo. Posiblemente, ¿no? Porque ahí se confunden, ¿no? Pero ahí estaría obteniendo un dato, chicos. Con ese dato, uno solo, ¿qué ley voy a sacar? ¿Qué teoría voy a sacar? ¿Qué modelo voy a sacar? No sacaría ninguno. Entonces, definitivamente, cuando dice el BCR decide poner la tasa en 4.5, eso no puede ser economía descriptiva, no puede ser economía positiva. Eso ya estaría en el campo de la economía normativa. ¿Por qué normativa? Porque en el campo de la normativa es lo que debe ser. Son posiciones arbitrarias que alguien emite, ¿verdad? Entonces el BCR ha decidido ponerlo en 4.5. ¿Por qué no lo puso en 4 puntos? ¿Por qué no en 3? ¿No es cierto? Es que ellos consideran que esa es la tasa adecuada. Por lo tanto, es una posición en base a ellos. Otra entidad opinará una cosa distinta. Entonces, eso, por ejemplo, es una característica fundamental del campo de la economía normativa. Es polémico, es discutible, porque depende de los ojos que lo está mirando, de la interpretación que tenga el que lo está viendo. ¿Te das cuenta? Entonces, acá, en la economía descriptiva, ¿de qué se encarga la economía descriptiva? Se encarga de la observación y descripción. Observación y descripción. ¿Para qué? Para poder obtener datos. O sea, la chamba, el trabajo de la economía descriptiva es arrojar datos. Esa es la chamba de la economía descriptiva, arrojar datos. ¿Por qué tiene que arrojar datos? Porque esos datos le va a permitir al campo de la teoría económica analizar esos datos, ¿no? Va a encontrar relaciones y eso va a permitir poder explicar. ¿Cuál es el trabajo entonces de la economía, de la teoría económica? De la teoría económica, su trabajo consiste en explicar. Ese es el trabajo de la teoría económica, explica. Ahora viene la subdivisión de la teoría económica, que es la micro y la macro, ¿verdad? Cuando hablamos de la microeconomía, hablamos de los componentes, del estudio de la composición, hablamos de lo individual, de la parte, esa es la microeconomía. En cambio, la macroeconomía es el estudio de la economía como un todo, de la economía como un conjunto. Es como si yo dijera, mi mano es la macroeconomía y un dedo es la microeconomía. La microeconomía es el estudio de los componentes, mientras que la macroeconomía es el estudio de la economía como un todo. ¿Está bien? Entonces, esta microeconomía que estudia los componentes va a estudiar las decisiones, ¿no?, de que tome o la conducta que tome la familia. Pero no estamos hablando de todas las familias, estamos hablando de la decisión de una familia. Profesor, ¿y la familia qué hace? La familia compra, ¿verdad? Y si la familia está comprando, entonces decimos que la familia demanda. Entonces, ¿quién estudia a la demanda?
el que estudia la demanda es la microeconomía. También va a estudiar la conducta económica que hace la empresa, las decisiones que esta empresa tome. Profesor, ¿y esas decisiones que la empresa está tomando se expresan a través de cuánto está produciendo? Y esa producción que va a vender se llama la oferta. Entonces, ¿quién estudia la demanda? ¿Quién estudia la oferta? La microeconomía. ¿Qué pasa cuando la familia y la empresa interactúan? Es decir, cuando la demanda y la oferta interactúan. A eso se le va a llamar el mercado. ¿Qué es el mercado? Es la interacción entre los compradores y vendedores. ¿Qué es el mercado? La interacción entre los ofertantes y los demandantes, ¿verdad? Entonces ponemos por acá que también se encarga de estudiar al mercado. Y en el mercado va a tener diferentes modelos, ¿no? A ver, ¿te acuerdas los modelos que hay en el mercado? Los modelos que hay en el mercado tenemos ahí la competencia perfecta, la competencia imperfecta. Dentro de la competencia imperfecta tengo a los monopolios, los oligopolios, los cárteles, los holding, ¿verdad? Toda esa estructura de mercado es estudiada por la microeconomía. Entonces voy a ponerlo, voy a poner acá al monopolio, voy a poner por acá al oligopolio, ¿no? Vamos a poner por acá el cártel y todos los modelos de mercado que existan. Adicional a esto, adicional al mercado, también voy a poner acá al precio. Pero el precio de un producto, ¿verdad? El precio de un producto, ¿no? Por ejemplo, el precio del pollo. El precio del pollo es micro. El precio del apio es micro. ¿Está claro? Ahora, si vas al campo de la macro, a ver, ¿qué estudiará la macro, muchachos? La macro te dije que estudia la economía como un todo, ¿no? Esa es la macroeconomía. Estudia la economía como un todo. Para eso, hay una fórmula que usted tiene que saberla. ¿Sabe qué fórmula tiene que saberla? La fórmula del PBI. ¿Qué dijo, profe? PBI. ¿Qué es el PBI? Producto Bruto Interno, que viene a ser la producción que se hace dentro de un territorio, ¿no? Entonces, el PBI peruano es toda la producción que se hace dentro del territorio peruano, ¿no? Por eso el nombre de interno, pues, ¿no? PBI es toda la producción que se hace dentro de nuestro país. Profesor, ¿y cuál es su fórmula? A ver, acá la voy a poner, ¿ya? Acá la voy a poner. Vamos a poner la fórmula aquí. El Producto Bruto Interno. Ese Producto Bruto Interno es igual al consumo de las familias más el gasto de gobierno más las inversiones más las exportaciones menos las importaciones. Ahí usted tiene a la fórmula del PBI. La macroeconomía estudia a cada uno de los componentes que están en el PBI. Por ejemplo, la macroeconomía estudia al PBI, al consumo, gasto de gobierno, las inversiones, las exportaciones y las importaciones. Todo eso es estudiado por la macroeconomía. Vamos a ponerte acá casitos. A ver, si le preguntan a usted, la macroeconomía estudia a los ciclos económicos. La macroeconomía estudia a los ciclos económicos y la respuesta es sí. ¿Por qué la respuesta es sí? Porque los ciclos económicos es la evolución del PBI en el tiempo.
Entonces, cuando el PBI esté en expansión y luego el PBI esté en contracción, ahí forma un ciclo económico. Y como está formando un ciclo económico, que es la evolución del PBI, eso es macro, ¿verdad? Eso es macro. Entonces, por acá pongo la evolución del Producto Bruto Interno. Eso es el ciclo económico, ¿no? Cuando el PBI se expande y el PBI se contrae. Ciclo económico. Después de ese ciclo económico, también puedo decir que estudia al crecimiento económico. Profesor, ¿por qué dice que estudia el crecimiento económico? Fácil, muy fácil. ¿Por qué? A ver, porque el crecimiento económico involucra el incremento del PBI. Adicional a esto, mira, si el PBI está subiendo, si el PBI se está incrementando, ¿tengo que contratar más personas o no? Sí, ¿verdad? Entonces, si contrato más personas, ¿qué va a pasar con el empleo? Va a aumentar. ¿Qué va a pasar con el desempleo? El desempleo debe bajar. Entonces, acá, de forma adicional, dirá usted, el empleo y el desempleo también es estudiado por la macroeconomía. ¿Vale? Ahora, otro. Voy a poner acá al sector externo. Ahí está. Profesor, ¿y por qué dice que el sector externo va a ser estudiado por la macroeconomía? ¿De dónde sale el sector externo? De acá, pues, muchachos. La exportación menos la importación. Si a esta exportación le resto la importación, entonces tengo la balanza comercial. Y esa balanza comercial forma parte del sector externo. Entonces, por acá pongamos BC, balanza comercial, que es la diferencia de la exportación menos la importación. Eso también lo engancha al comercio exterior o internacional. Y obviamente este comercio exterior o internacional lo enganchamos con el tipo de cambio. Ahí está, tipo de cambio. También todo lo que es materia fiscal. Materia fiscal, ahí tenemos al gasto de gobierno, tenemos a los tributos. Mira, ahí usted tiene toda una variación de todo lo que estudia la macroeconomía, ¿verdad? La macroeconomía es bastante amplio, ¿cierto? Bien. En el campo de la economía normativa es de carácter subjetivo. Por eso se dice lo que debe ser. Ahí usted va a encontrar los mandatos, las normas, las medidas, los pedidos, ¿verdad? Todo eso. Vamos a ponerlo acá. La economía normativa va a ser de carácter subjetivo. Ahí está, de carácter subjetivo. Entonces vamos a encontrar acá lo que debe ser, ¿verdad? Lo que debe ser. Ahí usted va a encontrar pedidos, va a encontrar órdenes, va a encontrar medidas, va a encontrar normas, pues por eso le llaman normativo, ¿no? Generalmente ponen las proposiciones fáciles, ¿no? Porque ponen así, ¿no? El Estado debe incrementar los impuestos. El gobierno debe subir el salario mínimo legal, ¿no? El gobierno debe eliminar determinado impuesto. Entonces, el estudiante se acostumbra solo a buscar la palabra debe para decir eso es normativo, pero no puede estar directamente, ¿no? Si quieren complicarte, no te lo van a decir así.
¿no? Usted tiene que darse cuenta que lo que está mencionando es una medida, una orden, un pedido, una norma. Y todo eso va a estar dentro del campo de la economía normativa. Dentro del campo de la normativa tengo a la llamada política económica. A ver, solo responda si es verdadero o falso. Ya lo que le voy a preguntar. ¿Puede ser? Solo va a responder si es verdadero o falso. A ver, ¿la política económica es igual a la economía política? Esa es la pregunta. ¿La política económica es igual a la economía política? ¿Sabe cuál es la respuesta? Falso. No, dicen que es falso. Así es, muy bien. Muy bien, ¿eh? Es falso, no es lo mismo. Porque la economía política es una ciencia, mientras que la política económica es una medida, un conjunto de medidas que se adoptan para lograr determinados objetivos. Entonces, al hablar de política económica, estamos hablando de las medidas que el gobierno adopta, pero con la finalidad de poder lograr determinado objetivo. Entonces, con este objetivo o con los objetivos que se busquen tener, no hay problema. No hay ningún problema con los objetivos. El problema son con las medidas. Ahí no se ponen de acuerdo, ¿no? Para alguno debe ser la medida A, para otro debe ser la medida B, ¿no? Son posiciones. Por eso que la política económica está en el campo de lo normativo, es recontradiscutido. Todos tienen posiciones diferentes, ¿no? En esta política económica, ponemos acá A.1, puedo encontrar, vamos a poner acá, a la llamada política microeconómica. Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta que es una política microeconómica? Cuando esas medidas que se adopten van a estar dirigidas a lo que es el mercado. Por ejemplo, las medidas que se toman para corregir las famosas fallas de mercado, entonces son políticas microeconómicas. Las medidas que se adopten para corregir problemas de monopolio son medidas de carácter microeconómico. O sea, cualquier medida que tenga como destino corregir una deficiencia del mercado es política micro. O cualquier medida que se esté destinada al buen funcionamiento del mercado es política microeconómica. También va a ser política microeconómica las medidas que estén destinadas a reducir la desigualdad. Las medidas que estén destinadas a reducir desigualdad, esas medidas también estarán en el campo de la política microeconómica. Ahora, cuando se busca reducir la desigualdad, se busca, por ejemplo, ayudar a un determinado sector de la población. No estás hablando de toda la población, porque si habláramos de todos, eso sería macro. Estamos hablando solamente de un sector. Por ejemplo, generar programas de ayuda laboral a los jóvenes, ¿no? A los que por primera vez van a buscar trabajo. Entonces, no estás hablando de que estás comprendiendo a toda la población nacional, solamente es un sector. O de repente una ayuda económica solamente para las personas que están en extrema pobreza. Entonces, eso es micro, porque estás hablando solamente de una partecita.
es muy diferente, vamos a poner acá, A.2, a las llamadas políticas macroeconómicas. Política macroeconómica. En el campo de la política macroeconómica, las medidas que se adoptan deben estar destinadas a los agregados económicos, a mover los agregados económicos. Por ejemplo, para poder movilizar, incrementar o reducir el PBI. ¿No? Entonces, las medidas que adopte el gobierno para buscar incrementar el PBI, eso está dentro del campo de la macroeconomía, porque ya te está hablando de agarrar a la economía como un todo. O sea, ya no estás en un sector, ya está esto a nivel macroeconómico. Hasta ahí. ¿Estamos bien? ¿Hay alguna duda, muchachos? No, profesor, estamos bien. Perfecto. A ver. Una separación por acá. Vamos a poner acá la ley de Say. A ver, Say, ¿qué cosa menciona? Say menciona toda oferta crea su propia demanda. Eso menciona Say. Entonces, cuando Say dice toda oferta crea su propia demanda, ¿qué está poniendo primero? Para Say, ¿qué es lo más importante? Para Say, lo más importante sería la oferta, ¿no? Cuando dice toda oferta crea su propia demanda, entonces está poniendo como primero a la oferta. Y es esa oferta quien va a mover, quien va a generar a la demanda. Por lo tanto, funcionaría así, mira, ve. Para Say, lo primero, lo importante es hacer que la oferta se mueva. ¿Por qué razón? Porque al mover la oferta, lo que estás haciendo es producir. Y si estás produciendo, ¿qué estás generando? Estás generando empleo. La gente está trabajando. Cuando la gente trabaja, ¿recibe o no recibe su dinero? Claro, ¿no? Entonces las personas tienen un ingreso. Si las personas tienen un ingreso, si las personas tienen plata, entonces las personas pueden comprar. Si las personas están comprando, ¿a eso cómo se llama? Se llama la demanda. Entonces vemos acá cómo esta oferta generó su demanda. Toda oferta generó su demanda. Cuando esa oferta y esa demanda interactúan, se forma el llamado mercado. Ahí está. Toda oferta crea su propia demanda, ¿no? Entonces vemos ahí como claramente Say indica, señores, lo más importante es la oferta. Y es esta oferta la que tengo que mover porque esa oferta dinamiza y me va a generar la demanda, por lo cual posteriormente aparecería el mercado. Pero hay un personaje que está en contra de eso. Un personaje que piensa distinto. Un personaje que dice no, Say está equivocado. Lo más importante no es la oferta. Lo más importante es la demanda. Ese personaje se llama, o se llamó porque ya falleció, es John Maynard Keynes. John Maynard Keynes. Para John Maynard Keynes dice, nosotros tenemos que subir el gasto de gobierno. Tenemos que hacer que el gobierno gaste más. ¿Y en qué va a gastar más el gobierno, señor? El gobierno
va a tener que gastar en obras públicas. El gobierno tiene que hacer obras públicas. ¿Por qué? Porque si el gobierno hace obras públicas, ¿qué necesita para hacer esas obras? Mano de obra, ¿verdad? Entonces va a tener que contratar personas. Si hace obras públicas, entonces ¿eso qué va a generar? Profesor, eso va a generar empleo. Claro, si la gente tiene empleo, y no empleo por una semana o 2 semanas, ¿no? Sino empleo de manera continua, estas personas tienen garantizado tener un ingreso. Y si tienen garantizado tener un ingreso, entonces ellos van a poder comprar. Si ellos tienen un ingreso, entonces ellos van a poder comprar. Y si están comprando, entonces están demandando, ¿verdad? Están demandando. Y si la población está demandando, eso va a hacer que posteriormente las empresas comiencen a producir. Es por eso que Keynes decía, lo principal es la demanda. Y esa demanda solito va a generar la oferta, ¿no? ¿Estamos bien? Bien. A ver, tómenle fotito un ratito, chicos.
Chicos, el profe regresa en un momentito, ¿ya? Mientras vayan viendo el tema de su material y el códice del día de hoy, ¿sí? Este lunes. ¿Sí? Bien, chicos. A ver, vamos a ver las gráficas de la producción marginal, la producción media y la producción total. Pero para poder entender esas gráficas que te he mencionado, primero vamos a construir una tabla donde obviamente vamos a encontrar a la producción total y a la producción marginal, básicamente, a las dos, ¿no? Y eso nos va a permitir entender la forma que tienen la curva de la producción total y la marginal. ¿Está bien? Entonces, voy a poner acá al número de trabajadores, la producción total y por acá a la producción marginal. ¿Está bien? Un trabajador produce 10 unidades. 2 trabajadores producen 100. 3 producen 300. 4 trabajadores producen 400. 5 producen 450. 6, 460.
7, 460 y 8, 455. Ya. Observa hasta acá, hasta ahí. ¿Cómo es la producción total? ¿Creciente o decreciente? Se dice creciente si va hacia arriba, decreciente si va hacia abajo. Es claro que la producción total es creciente, ¿verdad? Pero luego comienza a bajar, o sea, luego es decreciente. Entonces, si la producción total crece y luego decrece, su curva tiene que ir así, ¿verdad? Crece y luego decrece. Esa es la forma que tiene que tener la producción total. La producción marginal. Por definición, la producción marginal es la variación de la producción total cada vez que se incrementa el factor en una unidad. Como acá el factor es el factor trabajo, ¿no? Es el factor trabajo. La producción marginal será de esta manera, ¿no? Variación de la producción total, 90, al incrementar el factor en una unidad. Es decir, este trabajador adicional me produce 90. Variación de la producción total, 200, al incrementar el factor en una unidad. Variación de la producción total al incrementar el factor en una unidad. Variación de la producción total al incrementar el factor en una unidad. Variación de la producción total al incrementar el factor en una unidad. Acá es 0, ¿verdad? Y acá es negativo. ¿Sí? Bien. A ver. Algunos datos importantes es, cuando la producción marginal es 0, a eso se llama el máximo técnico. El máximo técnico es cuando la marginal es 0. Entonces, cuando la marginal es 0, estoy en el máximo técnico y eso me indica que estoy en la producción más alta. En este caso, la producción más alta es 460 y eso lo logro con 5 trabajadores. Otro punto importante es el óptimo técnico. El óptimo técnico es cuando usted encuentra una igualdad entre la producción marginal y la producción media. Bueno, en este caso no está la tabla de la producción media, pero va a estar acá en este caso, ¿no? Acá, si yo saco la producción media es la producción total entre el número de factores. Mire, ve acá. 400 entre 4, ¿cuánto sale? 400 entre 4 sale 100, ¿verdad? Entonces, producción media 100, producción marginal 100. Como son iguales, esto significa que es el óptimo técnico. El óptimo técnico en este caso lo encontrarás con 4 trabajadores. A ver, repito. ¿Cuándo tengo el máximo técnico? El máximo técnico es cuando la producción marginal es 0. Óptimo técnico. ¿Cuándo tengo el óptimo técnico? Cuando la producción marginal y la producción media son iguales. ¿Está bien? Perfecto. Ahora, voy a analizar acá a la producción marginal. A ver, déjenme un ratito. A ver, ¿qué signo tiene la producción marginal acá? Positivo, positivo y acá negativo. ¿Cierto? Además, aparte de tener el signo positivo, está aumentando. Por lo tanto, diré que es creciente. En cambio, acá no. Si bien es cierto es positivo, todos son signos positivos, pero acá está bajando. Y si está bajando, ¿cómo se le llama? Decreciente. ¿Está bien? Ahora, mira cómo voy a enganchar la marginal con esta producción. Si la producción marginal es positiva, eso hace que la producción total suba. Mira, si la producción marginal es positiva, eso hace que la producción total aumente.
Ahora, como es creciente, va a aumentar cada vez en unidades más grandes. Como es creciente, va a aumentar cada vez en unidades más grandes. Acá, la producción marginal también es positiva. Eso hace que la producción total suba. Pero como la marginal es decreciente, esta producción va a subir en unidades más pequeñas. En el tercer campo, la producción marginal es negativa. Y eso hace que la producción total comience a bajar. ¿Está bien? Ya. Eso que hemos visto en números lo voy a plasmar de forma gráfica. Mire usted. Acá voy a poner a la gráfica de la producción marginal y la producción media. Y en la parte superior voy a poner a la gráfica de la producción total. ¿Está bien? A ver. Acá tengo a la gráfica de la producción marginal. Vamos a sacar la producción media, su gráfica es esta. Ahí está la producción media. Bien, los puntos que tengo que detectar ahí es el máximo técnico y el óptimo técnico. ¿Por qué tengo que detectar esos dos puntos? Porque esos puntos me va a permitir dividir las zonas para encontrar las 3 etapas. ¿Ya? ¿Cómo encuentro esas 3 etapas? Con el máximo técnico y el óptimo técnico. A ver, ¿recuerdas dónde está el máximo técnico? El máximo técnico es cuando la producción marginal es 0. Este punto que ves acá, este punto que estoy poniendo ahí, eso indica producción marginal 0. 0. ¿Está bien? Eso sería el máximo técnico. Y eso me va a permitir hacer la primera división. El otro punto que tengo que encontrar es el óptimo técnico. ¿Cuándo encuentro el óptimo técnico? Cuando la marginal y la media se igualan. Acá tengo a la producción marginal. Esta es la producción marginal, la blanquita. La azulita es la producción media. Se igualan acá en este cruce, ¿verdad? Ahí se igualan. Entonces ahí tendría al óptimo técnico. Y al tener ahí el óptimo técnico me permite hacer la otra división. Entonces, aquí estaría la etapa 1. Por aquí estaría la etapa 2. Y por aquí estaría la etapa 3. 3 etapas. ¿Está bien? Bien. Adicionalmente, voy a tomar el punto más alto de la producción marginal, que es esto. Ahí tendría a la producción marginal máxima. ¿Está bien? Ya. ¿Por qué toco ese punto? Para darle forma a la gráfica de la producción total. A ver. Mire este primer tramo de la marginal. Signo positivo, pero además creciente. ¿No? Signo positivo y creciente. Mira, positivo y creciente. Este segundo tramo de la marginal. Positivo y decreciente. Positivo porque obviamente está en el primer cuadrante. Y decreciente porque va hacia abajo. En este tercer tramo es negativo porque ya está en el cuadrante de abajo, pero además es decreciente. ¿Verdad? Muy bien. Cuando la producción marginal sea positiva, está en el primer cuadrante, es positiva, eso hace que la producción total suba. Pero como es creciente, eso va a hacer que la producción total suba cada vez en unidades más grandes. Y si sube cada vez en unidades más grandes, entonces va a tener esta forma. ¿Sí? Va a tener esa forma. Luego, la producción marginal tiene signo positivo, pero es decreciente. Si es positivo, la producción total va a subir. Pero como es decreciente, va a subir en unidades más pequeñas. Entonces la curva se comienza a jorobar hasta llegar a ese punto más alto. Ahí está. Ahí tendría a la producción máxima. Luego tienes que la producción marginal es negativa.
y eso hace que la producción total comience a bajar. Ahí está. ¿Ves ese tramo verde que aparece? Este tramo verde te está indicando que la producción total está aumentando, pero cada vez en unidades más pequeñas. A eso se conoce con el nombre de la ley de rendimientos decrecientes, ¿verdad? La ley de rendimientos decrecientes te indica que la producción está subiendo, pero cada vez en unidades más pequeñas, cada vez en unidades más chiquitas. ¿Está bien? Si gustas verlo en la gráfica inferior, estaría por todo este tramo positivo pero decreciente de la producción marginal. O sea, del punto en el cual la producción marginal es máxima hasta el punto en el cual la producción marginal es cero. ¿Está bien? Bien. A ver, leamos la pregunta 8, ¿sí? Para aprovechar este gráfico. A ver, la pregunta 8. ¿Sí? ¿Ya se ubicaron en la 8? Ya. Dice, en la fase 2, las empresas presentan rendimientos marginales crecientes. A ver, en la fase 2 es esta de acá, ¿es creciente la producción marginal? No, ¿verdad? ¿Cómo es acá? Decreciente, ¿no? Es decir, está yendo hacia abajo. Eso significa que sea decreciente. ¿Está bien? Por lo tanto, la primera proposición es falsa, pues, ¿no? Es falsa. La segunda dice, en la fase 1 de la producción total no aumenta positivamente. ¿Cómo que no aumenta positivamente? En la fase 1 sí aumenta. Sí está aumentando. Por lo tanto, la proposición 2 también es falsa. ¿Sí o no? La 3 dice, en todas las fases de la producción se presenta la ley de rendimientos decrecientes. Falso, pues, porque en la fase 3 no se va a presentar la ley de rendimientos decrecientes. La ley de rendimientos decrecientes es el tramo verde, que está en toda la etapa 2 y parte de la etapa 1, pero no está en la etapa 3, por lo tanto es falso. La 4 dice, cuando la producción marginal es cero, se llega al máximo técnico de producción. Claro, cuando la producción marginal es cero, estamos en el máximo técnico. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la respuesta de la pregunta número 8 sería Ecuador. ¿Sí? Ecuador. A ver, tómenle una captura de pantalla para poder comenzar a resolver las preguntas en orden. ¿Sí? Chévere.
A ver, ya hemos hecho la pregunta 8 y la pregunta 3, ¿no? A ver, la pregunta 1 nos dice, la economía estudia la manera en que tomamos decisiones bajo condiciones de escasez, así como las implicaciones de estas decisiones para la sociedad en general. Los recursos limitados nos llevan a pensar permanentemente el trade-off de los consumidores, negocios y naciones. El problema que aborda la economía como ciencia se refiere, bueno, es conocido, ¿no? La economía como ciencia parte siempre de la escasez de los recursos. Si usted observa la alternativa Dinamarca, dice, ¿no? La escasez de recursos para satisfacer las necesidades de la sociedad. Esa sería la respuesta. Sí, dicen la Muy bien, chicos, muy bien. ¿Eh? Ahora, en la pregunta número 2, nos dice que el expresidente PPK justificó la caída de la economía, ¿no? En la cual pues él comenzó a tener una idea en la cual él destrabó determinados proyectos para que se den, ¿no? Y al final, al destrabarlo, esa inversión se dio. Entonces, la intención de PPK, ¿cuál era? Miren, chicos, si ustedes recuerdan la fórmula del PBI, dice el consumo de familia más el gasto de gobierno, más las inversiones, más las exportaciones, menos las importaciones. Entonces, si él destraba ciertos proyectos, entonces, ¿qué va a pasar con las inversiones? Al ser destrabadas, estas inversiones se van a incrementar. Si mantiene ceteris paribus todo lo demás, el ceteris paribus significa lo demás permanece constante, lo demás permanece inalterable, lo demás no se va a mover. Entonces, al subir este componente, ¿qué le va a pasar al PBI? El PBI se va a incrementar. A eso, cuando el PBI se incrementa, se le conoce con el nombre de crecimiento económico. Así se le llama, crecimiento económico. Profesor, ¿y ese crecimiento económico que PPK quería lograr, ¿no? ¿Es igual que desarrollo económico? No. Crecimiento y desarrollo no es lo mismo. El crecimiento económico simplemente es una medida fría donde vemos que el PBI aumenta, nada más. En cambio, el desarrollo económico involucra muchas más cosas. Aparte de ese incremento del PBI, también se observa la mejora de la calidad de vida de las personas. Y esa mejora de la calidad de vida de las personas puede estar expresado a través de un mayor acceso a la salud, un mayor acceso a la educación, es decir, que se ve expresado en un mayor nivel de bienestar de la población. Este desarrollo económico, este tan ansiado desarrollo económico, es propio de los países del primer mundo, ¿no? En cambio, los países latinoamericanos, con las justas estamos esperanzados en que nuestro país crezca. ¿Sí? Bien. Entonces, ya está. Vamos con la 3. Bueno, la 3 ya está. 2, clave Barcelona, ¿verdad? Crecimiento económico. Pregunta 4. Es un hecho de fácil contrastación que todo individuo experimenta diferentes tipos de necesidades. Existen algunas que, al no ser satisfechas de manera prolongada, podrían generar problemas fisiológicos e incluso generar la muerte de la persona. Indique cuál de las siguientes no se vincula con dicha idea. Muy bien. A ver. En esta pregunta número 4 nos habla de las necesidades primarias. Las necesidades primarias, también conocidos como vitales o biológicas, son aquellas necesidades que nuestro propio organismo humano lo va a manifestar, ¿verdad?
y que es necesario, obviamente, satisfacerlas, ¿no? Es necesario satisfacer aquellas necesidades que nuestro cuerpo lo pide, porque si no, pues nuestra vida corre peligro. Por ejemplo, en la alternativa A menciona ¿a quién? A la alimentación. Entonces, la alimentación definitivamente es una necesidad primaria, ¿no? Si no nos alimentamos, nuestra vida corre peligro, ¿verdad? Pero, profesor, ¿y qué tal si la pregunta me dice que voy a ir a comer a la Rosa Náutica? Bueno, si va a comer a la Rosa Náutica, ya no es primaria, pues, ¿no? Ya ahí va a la Rosa Náutica con una finalidad de halagar su vanidad. Y si va a halagar su vanidad, eso sería una necesidad terciaria. Profesor, ¿y si voy a comer, por ejemplo, a la Rosa Náutica, perdón, a Mistura, una feria gastronómica de Gastón, ¿no?, que se daba hace unos años? El ir a comer a Mistura involucra satisfacer una necesidad secundaria, porque ahí lo que estaría haciendo es ir a conocer cultura. La cultura se puede conocer a través de la expresión alimenticia, la culinaria, los diferentes platos de comida de cada grupo humano. ¿Te das cuenta? Bien, la alternativa B menciona el sueño, el descansar. En el sueño reparamos nuestro organismo, ¿verdad? Recuperamos energías. Entonces, si nosotros no satisfacemos esa necesidad, obviamente nuestra vida también corre peligro. Por lo tanto, esa también va a ser una necesidad primaria. En la alternativa C dice estudio. Esa no, pues, ¿no? ¿Qué pasa si la persona no estudia? ¿Se muere? Imposible. No se muere. Pero no se va a lograr desarrollar muy bien. Eso del estudio viene a ser una necesidad secundaria, también llamada general o social. Por lo tanto, la respuesta a esa pregunta sería la alternativa Colombia, ¿no? Seguramente alguno de ustedes estará diciendo, profe, ¿y el vestido? La vestimenta es primaria. ¿Usted se imagina, por ejemplo, ahora en Lima, ¿no?, que no tengamos ropa? Es peligroso, ¿verdad? Porque mira, con este clima que está haciendo, pues la gente le puede agarrar una neumonía, ¿no? Entonces el abrigo, el tener ropa, viene a ser una necesidad primaria. Bien. En la pregunta 5, dice, lea las siguientes afirmaciones extraídas de la prensa diaria. Dice abajo, ¿no? De los 4 enunciados, identifique qué proposiciones son normativas o positivas. La primera dice, al aumentar los precios de las naranjas, disminuye la cantidad demandada de naranjas. Eso es la ley de la demanda. La ley de la demanda establece que la cantidad demandada varía en relación inversa a su precio. Por lo tanto, la proposición 1 es positiva. La 2 dice, el Banco Central de Reserva decide aumentar la tasa de referencia en medio punto. Eso es normativo porque es una posición que toma un agente económico, ya que ellos creen que ese mecanismo o esa medida es la correcta. Pero obviamente es la interpretación que ellos tienen, es la lectura del mercado que ellos han tomado, por lo tanto es normativa. La tercera dice, el gobierno decide poner en marcha el plan de vivienda juvenil. Si el gobierno decide poner en marcha el plan de vivienda juvenil, eso también es normativo, ¿verdad? Porque es una posición, una medida que el gobierno está tomando. Y la última dice, si sube el tipo de interés de los préstamos, disminuye el consumo de las familias y la inversión de las empresas. Eso también es positivo. Entonces la clave sería Colombia, ¿no? Colombia. 6. Dice, José es un economista que se ha especializado en el análisis financiero.
José vende sus estudios en un mercado competitivo a un precio que corresponde a 100 soles por hora. Parte de su trabajo involucra introducir datos en una hoja de cálculo. José puede introducir 10.000 caracteres por hora. José se plantea contratar un ayudante para introducir los datos, pero tras hacerle unas pruebas, ve que este ayudante solo puede introducir 2.500 caracteres por hora en una hoja de cálculo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? A ver, acá tenemos a la pregunta 6. A ver. Dice que José es un economista, ¿verdad? Ahí está. Ahí está José. Y dice que José gana 100 soles por hora de trabajo. ¿Sí? 100 soles por hora de trabajo. Y dentro de su trabajo también incluye el tipear, ¿verdad? El tipear. Él en una hora introduce 10.000 caracteres. Entonces, él se plantea la siguiente alternativa. A ver, si yo trabajo una hora como economista, como economista, ahí está la interpretación de los datos, pero también puedo tipear. Entonces, si José se pone a tipear, entonces ya no puede analizar porque está introduciendo los datos, ¿verdad? Y si él se pone a analizar como economista, entonces ya no está tipeando, ¿verdad? Son actividades excluyentes. Pero ¿él cuánto puede tipear? Él puede tipear 10.000 caracteres. Entonces, si él tipea esos 10.000 caracteres en una hora, le pagan 100 soles, ¿verdad? Entonces él dice, y mejor porque en vez de tipear no trabajo como economista en esa hora y gano mis 100 soles y me contrato a alguien para que tipee. Entonces dice que a este joven que va a contratar, él en una hora tipea 2.500 caracteres, pero él necesita 10.000. Entonces, para los 10.000, caramba, ¿él cuánto necesita? 4 horas, y en 4 horas estará tipeando los 10.000 caracteres. Caramba. Entonces, si él en una hora en 4 horas está tipeando los 10.000 caracteres, él no le puede pagar más de 100 soles, ¿verdad? ¿No es cierto? Él no le puede pagar más de 100 soles. O sea, estas 4 horas que este joven va a trabajar, para José le tiene que representar a lo mucho 100 soles. A lo mucho 100 soles. Entonces, por hora, a lo mucho, ¿cuánto le tendría que pagar por hora? A lo mucho le tendría que pagar 25 soles. A lo mucho. Porque si le paga más de 25 soles, por las 4 horas haría más de 100 soles. ¿No es cierto? Entonces, usted tiene que buscar una alternativa que indique que va a contratar a este joven, pero que por hora a lo mucho le pagaría 25 soles, ¿verdad? ¿Y cuál es esa alternativa? Esa alternativa sería Brasil, ¿verdad? Brasil. Domingo. ¿A qué hora? De las 9. De la mañana. Sí, nos estamos proyectando 4 bloques, 3 presenciales y... No, sí, 3 presenciales, no me equivoco, y un virtual. Pero me estaría confirmando, porque sería aquí en Comas. En Comas. Ya, bacán. Me escribo por el WhatsApp para darles más detalles. Ya.
Chévere, cuenta conmigo. Gracias, ¿ah? A ver, pregunta número 7. A ver, la 7, chicos, dice, a partir del año 2000, los sucesivos gobiernos del Perú han ejecutado programas de ayuda a la población como Cualihuarma, Huascarán, Pensión 65, Cuna Más, Beca 18, ¿no? Nos pide ahí qué necesidades está satisfaciendo. Cuando se habla del programa Cualihuarma, es alimentación, es el desayuno a los niños, ¿no? Lo cual es importante, muchachos, muy importante porque en el Perú muchos escolares van sin desayuno o con un desayuno muy ligerito. Y se necesita que nuestros niños tengan su alimentación porque sin alimentación no se puede estudiar, no hay energías, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? Ahora, el programa Huascarán es para educación, ¿no? Beca 18 es igual a educación. Pensión 65 es una pensión módica que le dan, 200 soles, ¿no? Que le va a alcanzar para cubrir sus necesidades básicas. Entonces, estos programas están destinados para satisfacer necesidades primarias y también necesidades secundarias. Estas necesidades secundarias son las llamadas necesidades sociales, ¿sí? Necesidades sociales. Entonces, ¿la respuesta cuál es? La respuesta es Colombia, ¿no? Colombia, que nos quiere quitar nuestro territorio, ¿no? A ver, 9. La 8 ya le hicimos, ¿ah? La 9, dice, cuando la empresa ha logrado incrementar la cantidad de recursos utilizados, pero tiene como resultado un output proporcionalmente mayor a dicho incremento, se dice que la empresa... Muy bien, a ver, vamos a ver por acá. La pregunta número 9. A ver, para eso vamos a poner a la función de producción. ¿Está bien? Vamos a poner a la función de producción. A ver, ahí está la producción. Y esa producción está en función de los factores productivos clásicos: naturaleza, trabajo y capital. Ahí está. Ahí está. ¿Está bien? Ya. El input es la entrada. El input sería estos factores. Input. Y el output es esta salida, el resultado, que es la producción. Input entrada, output salida. Por ejemplo, pongo tela, saco camisas. Pongo harina, saco queques. Pongo cuero, saco calzado, ¿no? Entonces, el input es lo que meto y el output es el resultado. ¿Está bien? Si este input, que es la entrada, representa un incremento en el 100% de los factores, el input subió 100%. Entonces, el output sería la salida, el resultado, que obviamente tendría que incrementarse, ¿verdad? Tendría que incrementarse. El detalle sería en cuánto se incrementa. Dice que acá este output crece más que lo que entró por acá. Vamos a poner que crezca en un 200%. Entonces, esto es así, ¿verdad? Esto es así. El output, o sea, la salida, superó a la entrada. Cuando eso pasa, eso se conoce con el siguiente nombre. A eso se llama una economía de escala. Economía de escala, o también llamado rendimiento a escala creciente. Ejemplo de economías de escala son las hidroeléctricas, ¿no?
ejemplo de economía de escala son empresas muy grandes, transnacionales. Empresas que brindan una cantidad de producción pero enorme, ¿no? Como es el caso de las hidroeléctricas, como es el caso de las empresas del servicio de agua. Entonces la 9, Brasil. A ver, en la 10 dice verdadero o falso, ¿no? A ver, dice, los préstamos obtenidos de las entidades financieras constituyen recursos que serán destinados a la inversión. Verdadero, ¿no? El texto de la pregunta dice que van a invertir. Verdadero. 2. El dinero destinado a la compra de lana y telas para la producción son ejemplo de costos variables. Verdadero. El costo variable se caracteriza porque está en relación directa al volumen de producción. Si el volumen de producción sube, los costos suben. Si el volumen de producción baja, los costos bajan. Y eso pasa con la lana y las telas, ¿no? Si quiero producir más, tengo que comprar más lana, más telas, mi costo sube. Entonces, las dos primeras son verdaderas. Tercera, la competencia en el mercado internacional se dará en la etapa del proceso económico denominada distribución. No, la competencia se da en el mercado. Y el mercado se encuentra en la circulación, no en la distribución. Por eso que la 3 es falsa. 4. Si la empresa contrata a vigilantes para cuidar su nueva planta, este sería un costo fijo. Verdadero. Entonces la 10, clave Ecuador. Ecuador. En la 11. En la 11 la pregunta narra que se van a construir colegios, comisarías, ¿no? Centro de salud, pues se habla de gasto en obras públicas, esa es una medida keynesiana, pues, ¿no? Los keynesianos hablaban del gasto de gobierno en obras públicas. Entonces, clave Argentina. 12, está regalada la 12, porque nos habla de las medidas del BCR. ¿El BCR qué política hace? El BCR hace políticas monetarias. Entonces la clave, Colombia. 13, relaciona. A ver, la escuela clásica, 1, división del trabajo y especialización, pues 1 con B. Escuela neoclásica, relación oferta con demanda, 2A. Ya está, ahí salió la clave. 1B, 2A, clave Argentina. 14. La doctrina fisiocrática recomienda el proteccionismo para obtener un superávit superávit comercial. Falso, eso lo proponen los mercantilistas. Entonces la 1, falso. 2. La teoría neoclásica plantea que la conducta económica es subjetiva y racional. Claro, verdadero, ellos plantean la teoría subjetiva. Los keynesianos plantean políticas fiscales activas para salir de la recesión. Verdadero. La escuela monetarista plantea el manejo de la inflación controlando los precios, no, controlando la masa monetaria. Entonces, falso, ¿no? Entonces, la clave, Colombia. Y en esta última, la 15, que es un planteamiento de Francis Quesnay, hay que entender qué son los gastos anuales, y los adelantos anuales, y los adelantos primitivos. Los adelantos anuales es el llamado capital circulante, ¿no? Los adelantos anuales es el capital circulante. Y los adelantos primitivos son las inversiones iniciales. Entonces, una inversión inicial es la infraestructura, es la compra de maquinaria. Eso sería un adelanto primitivo. Y los adelantos anuales es el capital circulante, ¿no? O sea, aquello que yo necesito para producir continuamente, ¿no? Por ejemplo, tengo que pagar salarios a los trabajadores, tengo que comprar insumos para poder producir. Esos son los adelantos anuales, según Francis Quesnay. Por lo tanto, si vemos las 3 proposiciones, dice ahí 1, ¿no? Los gastos
efectuados en simientes y mano de obra es llamado adelanto anual, sí, verdadero. 2. Los gastos que se realizan en el curso de varios años, como máquinas, edificaciones, se denominan adelantos primitivos, también. Los adelantos anuales es lo que se llama capital circulante, exacto. Entonces la clave sería Ecuador. ¿Estamos bien? Bien, muchachos. Hemos llegado al final. Ya nos vemos la próxima semana, muchachos. A estudiar bastante, que ya queda poco para su examen, ¿sí? Recording stopped. Nos vemos, chicos.